Elena Whitcomb permanecía en el centro del claro del huerto de aguacates, con el portapapeles apoyado en la cadera, recitando de memoria el orden de la boda de una desconocida, el cortejo, los votos, el minuto exacto en que el cuarteto de cuerda cambiaría de tonalidad. No miró la página ni una sola vez. Nicholas Kirby, un hombre de hombros anchos y mirada seria, estaba arrodillado junto al arco de madera, apretando un perno que no necesitaba ajuste alguno. «Serías una novia maravillosa algún día», dijo él, sin levantar la vista. «Te sabes todo este evento mejor que la mujer que se está casando realmente». Elena no desvió la mirada de su lista. Para eso necesitaría un novio. La llave inglesa en la mano de Nicolás se detuvo en seco. Guarda esa respuesta en tu memoria, Elena. Al final de esta temporada, esa frase significaría algo que ninguno de los dos esperaba. El huerto de aguacates había pertenecido a la familia Whitcomb antes de que ambos nacieran. Las filas de árboles frutales plantados por el abuelo de Elena se transformaron en un lugar de celebración de bodas hace 2 décadas, cuando la venta de la fruta por sí sola dejó de cubrir los costos de mantenimiento de la tierra. Elena había crecido caminando entre los trepadores antes de aprender a leer un balance contable, y dirigía el lugar tal como su padre le había enseñado, con madrugadas frías, noches interminables y un teléfono que nunca se silenciaba, ni siquiera los domingos. El negocio en Tepoztlán, un pueblo famoso por sus paisajes nublados y energía mística, exigía una dedicación que a veces se sentía como una condena. Nicolás había sido contratado 3 meses atrás para reconstruir el arco de la ceremonia y el estrado de madera detrás de él. Era uno de la docena de contratistas locales que su asistente había contactado antes de que Elena se decidiera por él. Sus presupuestos eran honestos, su trabajo impecable y, a diferencia de los 2 carpinteros anteriores, no inflaba las facturas con gastos innecesarios. Él era un hombre de pocas palabras que se mantenía en su mundo. Llegaba al amanecer, trabajaba hasta que la luz se desvanecía en las montañas y conducía de regreso al pueblo donde su hijo lo esperaba con la cena a medio preparar y las tareas escolares a medio terminar. Alrededor de ellos, el equipo ya estaba recogiendo los materiales, doblando lonas y enrollando cables de extensión, despidiéndose con voces que resonaban en el terreno de grava. Elena observó a Nicolás recoger sus herramientas con una economía de movimientos aprendida tras años de oficio, un gesto que no requería pensamiento, solo memoria muscular. Lo había notado antes, pero siempre se había prohibido a sí misma cuestionar por qué la presencia de ese hombre le resultaba tan familiar. Era una sensación extraña, como si su vida fuera un tejido donde el hilo de Nicolás siempre hubiera estado ahí, esperando ser reconocido por el patrón general. Mariana Boyd, la contable de la empresa desde hace mucho tiempo, la encontró cerca de la puerta principal unos minutos después, con una carpeta bajo el brazo y sus anteojos de lectura descansando sobre su cabello canoso. «Tienes la reunión de aniversario el jueves», dijo Mariana con un tono que no dejaba lugar a dudas. «Se cumplen 12 meses desde que tu padre falleció. La junta directiva quiere dejarlo en acta antes de que la ventana de autoridad absoluta se cierre». Elena no necesitaba recordatorios. La fecha estaba grabada en su mente como una marca de fuego. El testamento le había otorgado 1 año de autoridad total, 12 meses para dirigir la hacienda Huerto Whitcomb exactamente como ella considerara oportuno, sin necesidad de la aprobación de la Junta para nada que no fuera vender la propiedad por completo. Después de ese año, cada decisión mayor volvería a someterse a una votación de 7 personas, la mayoría de las cuales la conocían desde que usaba coletas, pero ninguna de las cuales había gestionado un negocio durante una sola temporada de bodas. Sabía que la fecha se acercaba como quien presiente una tormenta desde 3 estados de distancia. «Estaré lista», respondió Elena con una frialdad calculada. Mariana la observó durante un segundo demasiado largo
antes de asentir y caminar hacia la oficina. El sonido de sus tacones sobre la grava marcaba el final de la jornada laboral en Huerto Whitcomb desde hacía más de 20 años. Un eco que siempre le traía recuerdos de su padre. Elena se giró de nuevo hacia el arco y encontró a Nicolás observándola, no con curiosidad, sino con la atención silenciosa de alguien que nota cuando otra persona lleva una carga pesada y comprende que no es necesario preguntar por ella en voz alta. ¿Semana larga?, le preguntó él mientras guardaba una última herramienta. Año largo, respondió ella, dejando que el silencio cerrara la conversación. A la mañana siguiente, Samuel Kirby apareció con su padre por primera vez en la temporada. Tenía 9 años y ya era más alto que la caja de herramientas que cargaba. La dejó en el suelo con el mismo cuidado que su padre le había enseñado y miró a Elena con la franqueza desarmada propia de los niños. ¿Eres la señora que posee todos estos aguacates?, preguntó con seriedad. Elena sonrió con suavidad y respondió, «Lo soy, pequeño». Samuel consideró la cifra de 6,000 árboles con una gravedad profunda, como si fuera un número imposible, antes de ofrecerle un trozo de cinta de seda que había encontrado. «Creo que esto pertenece a una novia», dijo él, extendiendo su pequeña mano. Nicolás observó el intercambio desde la escalera, sintiendo un alivio inexplicable en el pecho, algo que no quiso examinar demasiado. Samuel se alejó hacia las filas de sillas a medio terminar, narrando un juego privado mientras Elena se agachaba para recoger la cinta de seda. «Tiene muy buenos modales», comentó ella mientras se quitaba el polvo de las rodillas. «Es obra de su madre, mayormente», respondió Nicolás, desviando la mirada hacia el cielo nublado de Tepoztlán. «Yo solo trato de mantenerlo alimentado y puntual para la escuela». Era la primera vez en 3 meses que mencionaba a su esposa fallecida, y Elena, por un impulso de respeto, decidió no profundizar. Elena guardó la cinta en el bolsillo de su chaqueta, en lugar de arrojarla al contenedor de objetos perdidos. Un gesto impulsivo que no entendió del todo, pero que se sintió correcto en aquel momento. Poco después, Daniel Ashford llegó en su habitual traje gris, desentonando por completo entre el aserrín y las herramientas, con su tableta ya encendida antes de cruzar la entrada. Era primo lejano de Elena, aunque la familia lo consideraba más cercano por pura costumbre. Había trabajado junto a Walter Whitcomb durante una década y, tras su muerte, la junta dependía de él más de lo que nadie hubiera previsto. Los costos de mantenimiento en la sección oeste han subido un 11% desde la temporada pasada, lanzó sin saludar. «Traeré las cifras completas a la reunión del jueves», respondió Elena, manteniendo su voz firme a pesar de la irritación que el hombre le provocaba. Daniel esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo quiero que todos estén informados antes de que votemos. Es por el bien de la empresa». Se marchó con la misma arrogancia con la que había llegado, y Elena lo observó con el cansancio particular de quien debe gestionar a un familiar que actúa como un empleado desleal. Nicolás, desde su posición, había registrado toda la interacción, archivándola en su mente como algo que merecía ser vigilado, como una viga que no encajaba del todo. Tepoztlán se asentó en el otoño de una manera serena. Los turistas disminuyeron, el aire se volvió más fresco, y los puestos del mercado cambiaron sus letreros de verano por los colores de la cosecha. Elena había vivido allí toda su vida, y nunca había considerado seriamente marcharse, ni siquiera durante los 2 años posteriores a la boda que no ocurrió, cuando medio pueblo parecía conocer sus asuntos mejor que ella misma. Nicolás, por su parte, había crecido en otro estado, y solo terminó allí porque su suegra tenía una casa vacía y voluntad de ayudar a criar a su nieto. Ninguno de los dos planeaba quedarse para el otro, pero el destino empezaba a tejer hilos invisibles. Esa tarde, la asistente de Elena confirmó la cita con Diana Perea, una consultora de marca que Elena había contratado meses atrás para renovar la imagen del huerto
antes de la temporada alta de bodas. Casi había olvidado la cita debido a la presión constante de los informes trimestrales y las tensiones con la junta. Diana llegó con una cámara al cuello y una carpeta llena de fotografías de otros lugares del estado, dispuesta a evaluar cada rincón del terreno. Caminó por el huerto con una curiosidad táctil, más interesada en sentir la textura de la madera y el ángulo de las uniones que en capturar imágenes digitales. Se detuvo en seco frente al estrado, pasando la palma de su mano por una unión donde dos vigas se encontraban sin un solo clavo o tornillo visible. ¿Quién construyó esta unión?, preguntó, impresionada. Nicolás, que acababa de aparecer con un nivel en la mano, respondió con sencillez: «Fui yo». Diana lo observó detenidamente, reconociendo finalmente algo que había visto en sus años de carrera en la alta sociedad. «Esto es un corte de Alderney Rowe. Es una técnica legendaria. He usado fotografías de este método en presentaciones de diseño hace 10 años». La consultora retrocedió, estudiando a Nicolás con una mezcla de asombro y duda. «Nicholas Kirby, tú hiciste la boda Marchetti en los Hamptons, la del estrado flotante sobre el estanque. Eso fue portada en 3 revistas especializadas», exclamó ella. Elena, que revisaba las listas de invitados a unos metros, levantó la vista lentamente, sorprendida por la revelación. «Eso fue hace mucho tiempo», dijo Nicolás con un tono que cerraba el tema tan firmemente como una puerta metálica. Diana, sintiendo que había entrado en terreno privado, se disculpó y se alejó para terminar su recorrido, dejando a Elena sola con el peso de la información. La mujer comenzó a hacer cálculos mentales, dándose cuenta de que el carpintero local era un genio oculto. «Podrías haber dicho algo», le recriminó Elena una vez que estuvieron solos. Nicolás recogió su nivel, comprobando una viga que estaba perfectamente recta. «No era relevante para el arco, y no es por eso que no lo dije». Se quedó en silencio. Una espera que pareció durar horas. Antes de añadir: «Dejé ese trabajo hace 6 años, el mismo mes en que murió mi esposa. Viajar 40 semanas al año funcionaba cuando éramos 2, no cuando me quedé solo con Samuel». Dejó la herramienta en el suelo. «No estoy escondiendo una carrera, Elena. Simplemente no soy esa persona anymore. Y no veía el punto de traer una vida que ya no es mía». Elena lo miró. Realmente lo miró, reconociendo en sus ojos el mismo dolor que ella guardaba bajo llave. Sabía lo que era mantener una puerta cerrada sobre una parte de la propia vida que no se estaba listo para revivir. Sin decir una palabra sobre su pasado común, asintió con respeto y dejó que el momento pasara, valorando la confianza tácita que se había formado entre ellos. «El arco luce bien», dijo finalmente, cambiando el tema. «Debería. Tuve un buen maestro», replicó él con una sonrisa inusual, la primera que no tenía nada que ver con el trabajo. 3 kilómetros de distancia, en una oficina con alfombras más lujosas que la de Elena, Daniel Ashford cerró su puerta y marcó un número guardado bajo un nombre falso. «Es Daniel», dijo al recibir respuesta. 12 meses, exactamente como planeamos. La votación es esta semana». Escuchó con atención, su mandíbula apretándose ante las palabras del interlocutor. «Ya te lo dije. Una vez que la ventana de autoridad única se cierre, la Junta decidirá, y la Junta me escucha a mí. Siempre lo han hecho». Hubo una pausa tensa. «La comisión sigue por escrito, ¿verdad? Quiero eso confirmado antes de decir una sola palabra a los demás». Colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío, realizando operaciones aritméticas que preferiría no haber hecho ni siquiera ante su propia conciencia. Mientras tanto, la reunión preliminar de la Junta ocurrió 2 días después, en una sala que aún olía al café amargo que Walter Whitcomb solía preparar cada mañana. Daniel se puso al frente con una diapositiva proyectada. Los costos de mantenimiento del huerto subiendo peligrosamente. Una línea roja cruzando la azul, en un gráfico diseñado para sembrar el pánico. «No sugiero venderlo todo», dijo Daniel con voz mesurada.
pero la parcela oeste no es rentable. Lakeshore Crown ha hecho una oferta seria. Elena permaneció sentada frente a él, con las manos entrelazadas, permitiéndole terminar su discurso antes de intervenir. La parcela oeste es la mitad de nuestro fondo para ceremonias, Daniel. Si te llevas eso, eliminas la razón por la que nos reservan con un año de antelación en lugar de elegir un hotel en la ciudad. El sentimentalismo no es una partida presupuestaria, replicó Daniel con condescendencia. Tampoco lo es el pánico innecesario, contestó Elena, manteniéndose firme. Tenemos 3 semanas antes de que venza el plazo. Prefiero usar ese tiempo en buscar una solución real que vender lo que da valor a este lugar. Un miembro joven de la Junta, un primo por parte de su madre que dirigía una empresa de transporte en el puerto, golpeó su bolígrafo contra la mesa. ¿Cuánto ha ofrecido Lakeshore exactamente? Daniel titubeó solo un instante antes de responder. Una cifra tentadora en papel. No quería traerles una oferta a medias, pero creo que deberíamos considerarla seriamente. Elena arqueó una ceja. ¿Desde cuándo está esa oferta sobre la mesa? Porque parece demasiado específica para ser algo que acaba de llegar este mes. La mandíbula de Daniel se tensó. Las negociaciones toman tiempo, Elena. La habitación quedó en silencio. Un ambiente cargado donde todos los presentes hacían sus propias cuentas mentales en lugar de escuchar al hombre que seguía hablando. La votación no se llevaría a cabo ese día, pero la semilla de la duda había sido plantada. Elena dejó la reunión con el frío en el estómago, que produce saber exactamente cuántos días le quedaban y cuánto terreno debía recuperar antes de que el jueves llegara. La política de la familia, pensó, era mucho más peligrosa que cualquier plaga que pudiera afectar a sus árboles. El juego estaba amañado desde el principio, y ella apenas estaba empezando a entender las reglas. Esa noche, Mariana se quedó trabajando hasta tarde, revisando las cifras de mantenimiento que Daniel había presentado, comparándolas con los registros propios de la empresa por una costumbre obstinada. La mayoría de los números cuadraban, pero una línea no. Una tarifa de consultoría externa pagada trimestralmente a través de un código de proveedor que no reconocía en el sistema. Escribió el número en una nota adhesiva, la pegó al borde de su monitor y decidió que lo investigaría en cuanto tuviera un respiro. No tenía tiempo, con la votación acechándola, pero su instinto le decía que ahí radicaba la clave de todo el engaño. Nicolás, desde su taller, notó las luces encendidas en la oficina de Elena mucho después de que el resto del personal se hubiera marchado. En lugar de ir directo a casa de su suegra, se encontró terminando un riel de estrado que ya estaba perfecto. Cuando finalmente recogió sus herramientas, Elena seguía frente al escritorio, con la chaqueta puesta como si hubiera olvidado que estaba permitido irse. «Te vas a agotar hasta los cimientos», dijo él desde la puerta. «Ese es el plan», respondió ella con una sonrisa cansada. «Hay una fonda abierta a estas horas, o», señaló hacia el cobertizo, «tengo café y un calentador». La risa de Elena resonó en el cobertizo, el primer sonido auténticamente despreocupado que Nicolás había escuchado de ella en meses. El lugar, impregnado con el aroma a madera cortada y resina, se sintió como un refugio sagrado, lejos de la mirada del pueblo. Comieron sándwiches que Nicolás había preparado para sí mismo, y Samuel, sentados en cajones de carga, bajo una bombilla solitaria. En algún momento, sin forzarlo, la conversación dejó de girar en torno a las logísticas de bodas y se deslizó hacia los temas que normalmente uno no se atreve a pronunciar un martes por la noche. Samuel dice que su madre solía dibujar, mencionó Elena con cuidado. «Bocetos de vestidos de boda, creo», respondió él mientras giraba la taza de café entre sus manos ásperas. Ella hacía diseños personalizados antes de que Samuel naciera. Nada por lo que cobrara una fortuna, pero guardó todo en una caja en casa. No ofreció más detalles, y Elena no pidió, pero algo en el ambiente cambió, una sutil apertura de puertas. «Yo estuve comprometida una vez», soltó Elena,
sorprendida por la facilidad con la que sus propias palabras salían al aire. Aquí, donde el aire olía a tierra húmeda. Fue hace 6 años, en esta propiedad. El mismo año de tu tragedia, creo, continuó ella. No ocurrió. La boda, quiero decir. Él no era quien yo pensaba, y lo descubrí 3 semanas antes de la ceremonia, junto al estanque detrás de la fila este. Pasé 2 años fingiendo que dirigía este lugar por amor a los aguacates, cuando en realidad solo era más fácil que enfrentar el recuerdo de ese sitio. Nicolás la escuchó con una intensidad sobrecogedora. ¿Te arrepientes?, preguntó él, de haber dejado atrás tu vida anterior, el nombre, los éxitos. Nicolás reflexionó largo tiempo. Algunos días extraños ser bueno en algo frente a personas que lo notaban. Aquí, nadie sabe de lo que fui capaz. Solo ven a un tipo con una camioneta llena de madera. Yo sí lo noté, dijo Elena, interrumpiéndolo. Antes de que Diana dijera una palabra, noté que nunca construyes nada de forma fácil si existe una manera mejor que toma el doble de tiempo. Se miraron, y por primera vez, el peso de sus pasados no pareció una carga, sino un puente. No hablaron de compromisos, ni de la muerte, solo de la pequeña victoria de ser vistos. En el exterior, el viento mecía los árboles de aguacate tal como lo había hecho durante 60 años, indiferente a las juntas directivas y a los plazos legales. Por un momento, el tiempo se detuvo para ellos. Nicolás, con un gesto natural nacido de años de construir cosas resistentes, empujó la silla hacia Elena cuando ella hizo el amago de levantarse, asegurándola contra el suelo irregular del cobertizo. Ella se acomodó sin decir nada, aceptando el gesto como lo que era, una promesa silenciosa de apoyo. Era un alivio ser cuidada por alguien que entendía la fragilidad de lo que se construye con esfuerzo. Pero las noticias en un pueblo como Tepoztlán tienen alas, y el rumor de la cena en el cobertizo llegó a oídos de Daniel antes de que el sol saliera al día siguiente. Él usó la información con la precisión de un cirujano, presentándola en la siguiente sesión de la Junta ante un público predispuesto a la sospecha. Lo menciono solo porque la percepción importa, dijo Daniel, mirando a los demás. Estamos a 3 semanas de una votación crítica, y nuestra directora está pasando sus noches a solas con el contratista que ella misma contrató. El silencio que siguió fue el reconocimiento de una duda instalada. No cuestiono su juicio, mintió Daniel con fingida preocupación, pero debemos considerar si su criterio no está nublado. Uno de los ancianos de la Junta, amigo de su padre durante 30 años, aclaró su garganta. Es una pregunta justa, Elena. ¿Cómo sabemos que esto no te está afectando? Elena mantuvo las manos planas sobre la mesa, controlando su respiración. He dirigido esta empresa sola durante 1 año, y los números respaldan cada decisión. Si quieren cuestionar mi juicio, cuestionen los estados financieros, no con quién ceno. La reunión terminó sin una resolución, dejando un rastro de desconfianza que se sintió como una herida abierta. Nada se decidió, pero todos quedaron inquietos, recalculando sus lealtades. Cuando la noticia le llegó a Nicolás, fue a la oficina de Elena con los antebrazos manchados de aserrín. ¿Quieres que deje el trabajo?, preguntó sin rodeos. Si hace esto más fácil para ti, terminaré el estrado y desapareceré. Elena lo miró, sintiendo un dolor punzante ante la sola idea de su ausencia. No, dijo ella, más firme de lo que planeaba. No quiero que te vayas. La voz de Elena se suavizó, cargada de una vulnerabilidad que no acostumbraba mostrar. Quiero que te quedes aquí, y no voy a permitir que Daniel Ashford decida lo que ocurre entre nosotros. Nicolás no intentó ser ingenioso, simplemente asintió una vez. Un gesto de aprobación que selló un pacto tácito. Mariana Boyd, mientras tanto, no había dejado de pensar en la nota adhesiva sobre su monitor. Durante aquel fin de semana, encerrada en la oficina con un calefactor zumbando y café frío, analizó 2 años de registros de proveedores, extendiéndolos sobre la mesa de conferencias. La tarifa de consultoría externa aparecía 8 veces,
siempre la misma cantidad, siempre canalizada a través de una entidad llamada Asesoría Norte. Rastreó al agente registrado hasta un apartado postal en Tepoztlán y, tras una hora de bucear en archivos públicos que técnicamente no debería estar consultando un sábado, encontró el nombre del beneficiario, Daniel Ashford. Comprobó la fecha 2 veces, 14 meses atrás, 3 meses antes del diagnóstico de Walter Whitcomb. Daniel había planeado su jugada maestra mientras el patriarca aún caminaba por los huertos, confiando ciegamente en el hombre que tramaba su ruina. Mariana, que había amado a Walter Whitcomb con la lealtad que uno guarda a quien ha protegido durante décadas, se quedó paralizada antes de marcar el número de Elena. Mariana llegó el lunes por la mañana antes de que el primer camión del equipo hubiera entrado al lote, con una carpeta que sostenía como si fuera un escudo. «Necesito que veas esto antes de que ocurra cualquier otra cosa esta semana», dijo, extendiendo las pruebas. La entidad fantasma, el agente registrado, el acuerdo de corretaje firmado 14 meses atrás con Lakeshore Crown Resorts. Todo estaba allí. La codicia de Daniel, el plan para forzar la venta tras el vencimiento del plazo de autoridad de Elena, y la traición que se remontaba a cuando su padre aún estaba vivo. «Debería haber traído esto antes», confesó Mariana con lágrimas en los ojos. No quería creer lo que significaba. Elena leyó los documentos 2 veces, con las manos temblorosas pero la mente afilada. No sintió ira, sino un agotamiento profundo al comprender que había defendido a la empresa contra un enemigo que nunca estuvo fuera, sino sentado a su mesa, vistiendo traje y llamándose familia. Nicolás la encontró poco después, cuando el mundo parecía haberse detenido. No hizo preguntas, solo acercó la segunda silla y se sentó junto a ella. No ofreció consejos vacíos ni promesas infundadas, simplemente se quedó ahí, un pilar de calma en medio de la tormenta. Elena se inclinó ligeramente, dejando que su hombro descansara contra el de él. «He estado haciendo esto sola durante 1 año», susurró, y Nicolás respondió con una certeza inquebrantable. «Hoy no estás sola». Aquellas palabras fueron el ancla que necesitaba para no naufragar en la traición que acababa de descubrir. La Junta se reunió para la votación final un jueves, 3 días antes del plazo establecido en el testamento de Walter. Elena tomó el lugar que Daniel solía ocupar, con un montón de documentos en lugar de diapositivas brillantes. No necesitó elevar la voz. Los números hablaban por sí mismos, relatando la historia de la ambición de un hombre que había puesto precio a la herencia familiar mientras su tío agonizaba. Daniel intentó defenderse. «Esto es exactamente de lo que advertí». Ella ha basado su defensa en un hombre con el que está involucrada sentimentalmente. «Pregúntense», interrumpió Elena con una calma gélida, «¿por qué una tarifa de consultoría a una empresa que él posee en secreto comenzó a aparecer en nuestros libros 1 año antes de que mi padre muriera?» El silencio en la sala fue absoluto, el tipo de vacío que precede a un terremoto. Nicolás se puso de pie, no con la agresividad de un atacante, sino con la precisión de un carpintero que identifica un defecto estructural. Habló de la rentabilidad del espacio renovado, del valor real del huerto y de los datos de la industria que él conocía mejor que nadie. Desmanteló el argumento de Daniel con la misma meticulosidad con la que desarmaba un mueble mal hecho. Cuando terminó, no quedaba ni un solo argumento para que Daniel se escondiera. «Este es un negocio familiar», dijo el anciano miembro de la Junta, mirando a Daniel directamente. «Tu tío construyó la mitad de lo que nos mantiene a salvo. Me gustaría saber cómo pudiste sentarte frente a él y dejarlo firmar documentos sin decirle lo que habías acordado a sus espaldas». Daniel, derrotado, trató de balbucear sobre el valor para los accionistas, pero nadie escuchaba. La votación fue de 8-1. Daniel fue suspendido de inmediato, esperando una revisión formal de sus actos, y fue escoltado fuera por el mismo miembro de la Junta que 2 semanas antes había cuestionado la integridad de Elena. Al salir,
El hombre evitó mirar a los ojos de quien alguna vez fue su protegido. Nicolás encontró a Elena sola en la sala vacía, sosteniendo la carpeta que había cambiado el curso de su destino. Ella exhaló, un suspiro largo y liberador, como si hubiera contenido el aliento durante todo un año de lucha constante. Nicolás se acercó, poniendo una mano brevemente sobre su hombro. Fue un gesto simple, pero significó el final de la batalla y el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes transcurrieron con una calma inédita, como si el huerto mismo celebrara la victoria. Samuel notó el cambio en su padre. Ya no había tensión en su postura ni preocupaciones ocultas. ¿Vendrá Elena a nuestra casa alguna vez?, preguntó el niño una tarde. Nicolás miró a su hijo, atrapado entre la prudencia y la verdad. Tal vez, respondió, y esa palabra fue la mayor confesión de su vida. Elena apareció en el cobertizo 2 noches después, sin calendario que consultar ni facturas que revisar. «No tengo ninguna razón de negocios para estar aquí», dijo desde la entrada. «Lo noté», respondió Nicolás, dejando de lado la lija. «Solo quería decir gracias. Por el jueves, por todo». «Ya me lo habías dicho», replicó él con una sonrisa. «Quería decirlo de nuevo, sin carpetas de por medio». Se miraron, y el espacio entre ellos, una vez lleno de trabajo y deber, ahora vibraba con una nueva y silenciosa posibilidad. Diana Perea llamó la semana siguiente con una noticia impactante. Una revista de diseño quería hacer un reportaje sobre Nicolás, el hombre detrás del estrado legendario que había regresado tras 6 años de silencio. Junto al artículo, llegó una oferta de los eventos Alden y Rowe para trabajar en proyectos de alto perfil de manera independiente. Era todo lo que había soñado antes de perder a su esposa. Elena, al enterarse, no le pidió que se quedara. «No pretendo que no te quiero aquí, pero no seré la razón por la que renuncies a tu orgullo. Esa no es la razón por la que aceptaría», dijo Nicolás, pensativo, «ni por la que no lo haría». Fue Samuel, quien, con la sencillez de los niños, resolvió el dilema. «¿Vas a seguir construyendo estrados aquí para siempre?», preguntó durante la cena. Nicolás pensó en el futuro, en las posibilidades, y luego en la pequeña vida que habían construido juntos en el huerto. 2 días después, respondió a la oferta, aceptando solo trabajos que pudiera realizar sin dejar Tepoztlán. No hizo anuncios, simplemente siguió apareciendo cada mañana en el huerto, como siempre, eligiendo su nueva familia sobre el pasado. La cosecha terminó con la última recolección de aguacates, celebrada con la fiesta tradicional que Walter Whitcomb había instituido hace décadas. Mariana estaba allí, radiante, y Samuel corría entre los trabajadores, ajeno a los dramas de la oficina. En un rincón del claro, lejos de las luces de fiesta, Nicolás había construido algo nuevo. Un pequeño arco de madera, íntimo, hecho solo para 2 personas, un secreto que no aparecería en ningún balance. Elena lo encontró por instinto, atraída por la luz de las velas que lo rodeaban. Nicolás la esperaba, con las manos en los bolsillos. «Serías una novia maravillosa algún día», repitió, pero ahora las palabras tenían el peso de una verdad innegable. Elena se detuvo frente a él, acortando la distancia. «Entonces supongo», dijo con una sonrisa, «que he encontrado a mi novio». Nicolás tomó su mano, un gesto sencillo que lo resumía todo. En aquel huerto que había visto pasar tantas estaciones, bajo la mirada de los árboles antiguos, por fin encontraron lo que no sabían que estaban buscando. La vida, si uno sabe escucharla, nos enseña que el tiempo no solo sirve para envejecer, sino para destilar las verdades que a los 20 años éramos demasiado impacientes para comprender. Observar a Elena y Nicolás es recordar que nuestras heridas, por profundas que parezcan, no son finales, sino cicatrices que validan nuestra resistencia. A menudo, el éxito no reside en alcanzar los objetivos que nos impusimos de jóvenes, sino en la valentía de reconocer
¿Cuándo es necesario cambiar el rumbo para salvar lo que realmente importa? El amor, cuando aparece en la madurez, no llega con el estruendo de un relámpago, sino con la calidez de una tarde de otoño. No busca poseer, sino acompañar. He aprendido que la integridad es el único activo que no se devalúa con el paso de los años, y que la familia no siempre es la sangre que corre por nuestras venas, sino la gente que elige quedarse en nuestro cobertizo a tomar café cuando todo lo demás parece desmoronarse. Nunca es tarde para reconstruir un arco, ni para invitar a alguien a caminar contigo bajo él. Al final del camino, lo único que queda es la paz de haber sido honestos con nosotros mismos y la gratitud de haber encontrado a alguien que, con solo estar presente, convierte una carga pesada en un paseo sereno.